Si quieres venir a la Navidad, ven a lavar los platos, me gritó mi nuera por teléfono. Le respondí, que la disfrutes. Cuando vio las fotos de mi lujosa hacienda en Yucatán, mi teléfono sonó 71 veces. Qué bueno que estés aquí, me decía. Sigue mi Nadderot historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde la estás viendo para que pueda ver qué tan lejos ha llegado mi historia. El teléfono sonó exactamente a las 2:17 de la tarde de un martes. Recuerdo la hora porque estaba viendo mi programa de cocina favorito, ese donde hacen esos postres elaborados que nunca podría intentar hacer. El sonido estridente cortó la tarde tranquila como un cuchillo cortando mantequilla. Hola, Esperanza. La voz de Paloma era fría como de negocios, sin calidez, sin cortesías. Solo mi nombre dicho como si le dejara mal sabor de boca. Oh, hola, mija, dije, silenciando la televisión y enderezándome en mi sillón gastado. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Rodrigo? No respondió mi pregunta. Nunca lo hacía. En cambio, se lanzó directamente a lo que ahora me doy cuenta era una humillación cuidadosamente planeada. Te llamo por la Navidad, dijo, su tono lo suficientemente filoso como para cortar vidrio. Si quieres participar este año, puedes venir temprano a ayudar con los platos. La comida y el servicio lo manejarán personas que realmente saben lo que están haciendo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí que se me apretaba el pecho, esa familiar punzada extendiéndose por mis costillas. Por un momento no podía respirar. Personas que realmente saben lo que están haciendo. Como si 37 años cocinando para mi difunto esposo e hijo no significaran nada. Como si las incontables comidas que había preparado con amor y cuidado fueran solo intentos de aficionada. Entiendo, logré susurrar mi voz apenas audible. Bien, ven a las 2 en punto. Cenaremos a las 4. Así tendrás mucho que limpiar después. Hubo una pausa y pude escuchar su satisfacción a través del teléfono. ¡Ay, Esperanza! No traigas ninguna de tus contribuciones. Tenemos todo cubierto. La línea se cortó. Había colgado sin despedirse, dejándome sentada ahí con el teléfono pegado a mi oreja, escuchando el tono demarcado como si de alguna manera pudiera retractar las palabras que acababa de escuchar. Puse el teléfono con manos temblorosas y miré la pantalla del televisor en blanco. Mi reflejo me devolvía la mirada. Una mujer de 64 años con cabello canoso, recogido en una cola de caballo simple, usando un suéter que había visto mejores días. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible, tan desechable? Los recuerdos regresaron como una avalancha, como siempre sucedía cuando Paloma me recordaba mi lugar en su pequeño mundo perfecto. No siempre había sido así. Cuando Rodrigo era joven, solo nosotros dos, después de que murió su padre, habíamos sido un equipo. Él me ayudaba a poner la mesa mientras yo cocinaba nuestras comidas sencillas, y hablábamos sobre su día en la escuela, sus sueños, sus miedos. Pero entonces llegó Paloma. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa. Tenía 25 años, 5 años menor que Rodrigo, con cabello rubio perfectamente peinado y ropa que costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Caminó por mi pequeño departamento como si estuviera inspeccionando una escena del crimen. Su nariz ligeramente arrugada mientras observaba mis muebles de segunda mano y el papel tapiz desteñido. Es tan pintoresco, había dicho, la palabra goteando desprecio. Muy auténtico vintage. Rodrigo se había reído, pensando que era un cumplido. Yo sabía mejor. Los cambios comenzaron pequeños. Rodrigo comenzó a declinar mis invitaciones a cenar porque Paloma prefería restaurantes. Dejó de llamar tan seguido porque Paloma pensaba que era demasiado dependiente de su madre. Cuando se comprometieron, no me pidieron ayudar a planear la boda. La madre de Paloma se encargó de todo, explicó, porque era menos complicado así. Debería haber hablado entonces. Debería haber luchado por mi lugar en la vida de mi hijo. Pero no quería ser la suegra difícil, la que causaba problemas en su matrimonio. Así que me hice a un lado
Me hice más pequeña. Esperé que mi silenciosa complacencia me ganara algo de afecto, algo de respeto. Nunca lo hizo. Después de que se casaron, me convertí en la obligación, la mujer a quien tenían que invitar a las fiestas por deber, no por deseo. Llegaba con platillos caseros que apenas se tocaban, mientras todos elogiaban las bandejas de comida de Paloma. Ofrecía ayudar, solo para que me dijeran que todo estaba bajo control. Trataba de conectar con Rodrigo, pero Paloma siempre estaba ahí, dirigiendo las conversaciones lejos de nuestros recuerdos compartidos hacia temas que me excluían. La peor parte no era la exclusión en sí. Era ver a mi hijo permitir que pasara. Rodrigo, el niño que solía acurrucarse a mi lado cuando las tormentas lo asustaban, que insistía en que le leyera un cuento más cada noche, se había convertido en un hombre que se sentaba en silencio mientras su esposa me trataba como personal de servicio. Caminé a mi pequeña cocina y puse la tetera para el té, un ritual que me había consolado a través de incontables momentos difíciles a lo largo de los años. Mientras esperaba que el agua hirviera, noté mi reflejo en la ventana sobre el fregadero. ¿Cuándo había comenzado a verme tan derrotada? ¿Cuándo mis hombros habían comenzado a curvarse hacia adentro, como si estuviera tratando de hacerme invisible? El departamento a mi alrededor contaba la historia de mi vida disminuida. Una recámara, un baño, un área de estar que servía como comedor y centro de entretenimiento. Los muebles estaban limpios pero gastados, recolectados a lo largo de décadas de tiendas de segunda mano y ventas de garage. Las paredes estaban desnudas, excepto por algunas fotografías de Rodrigo creciendo. Fotos que Paloma nunca había mostrado interés en ver. Había estado viviendo aquí durante 8 años, desde que ya no podía permitirme la pequeña casa donde Rodrigo creció. La renta era manejable con mi modesta pensión, y me había convencido de que era acogedor, no estrecho. Pero ahora, pensando en la casa prístina de Paloma, con sus encimeras de granito y electrodomésticos de grado profesional, sentí el peso de mis circunstancias reducidas más pesadamente que nunca. La tetera silbó, sobresaltándome de mis pensamientos. Mientras vertía el agua caliente sobre mi bolsita de té, marca genérica porque las buenas eran muy caras, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Tomé el teléfono y marqué el número de Rodrigo. ¿Mamá? Sonaba sorprendido. Rara vez lo llamaba directamente, habiendo aprendido que Paloma prefería controlar el flujo de comunicación entre nosotros. Hola, mi amor, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Solo quería avisarte que no vendré a la Navidad este año. Hubo una larga pausa. ¿Qué? ¿Por qué no? Creo que sería mejor si solo la tuvieran con la familia de Paloma. No hay necesidad de complicar las cosas. Mamá, no seas ridícula. Por supuesto que vienes. Paloma te acaba de llamar, ¿verdad? La forma en que lo dijo me lo dijo todo. Sabía exactamente lo que su esposa me había dicho. Probablemente había estado sentado justo ahí cuando hizo la llamada, escuchando cómo reducía a su madre a una lavatrastes. Sí, lo hizo. Y he decidido que tengo otros planes. ¿Qué otros planes? Su voz llevaba una nota de irritación, como si el que yo tuviera una vida fuera de servir a su familia fuera de alguna manera inconveniente. Miré alrededor de mi departamento vacío, al silencio que se había convertido en mi compañero constante, a la vida que había permitido que se volviera tan pequeña que mi ausencia ni siquiera dejaría un hueco notable. Voy a hacer algo solo para mí, dije en voz baja. Disfruta tu Navidad, Rodrigo. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera perder el valor y retractarme de todo. Por primera vez en años, les había dicho que no. Se sintió aterrador y liberador a la vez. Mientras bebía mi té en el anochecer que se acercaba, no tenía idea de que este momento de silenciosa rebelión cambiaría todo. No tenía idea de que la llamada telefónica que recibiría mañana me ofrecería una salida de esta prisión que había construido alrededor de mí, ladrillo por ladrillo, compromiso por compromiso. Pero profundo en mi pecho,
bajo el dolor y la humillación, algo pequeño y feroz comenzaba a moverse. Algo que había estado durmiendo por demasiado tiempo, finalmente comenzaba a despertar. La carta llegó a la mañana siguiente, miércoles, en un sobre color crema caro, con mi nombre escrito en escritura elegante. Casi la tiro, asumiendo que era otra solicitud de caridad. Pero algo sobre el peso del papel me hizo hacer una pausa. La dirección de remite decía: Mendoza, Herrera y Asociados, abogados, de un bufete en Mérida, Yucatán. Mis manos temblaron mientras la abría. Nadie envía buenas noticias a través de abogados, pensé, ya imaginando alguna deuda final de mi difunto esposo, regresando a atormentarme. Estimada señora Esperanza Soledad Vázquez, comenzaba, usando mi nombre completo de una manera que me hizo enderezarme. Nadie me había llamado Soledad en décadas. Lamentamos informarle del fallecimiento de la señora Esperanza Cordelia Montemayor Ruiz, quien murió pacíficamente en su hacienda el 15 de octubre. Según su último testamento, usted ha sido nombrada como beneficiaria. Por favor, contacte nuestra oficina a la mayor brevedad para arreglar la transferencia de bienes. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras comenzaran a tener sentido. Esperanza Cordelia Montemayor Ruiz. El nombre me transportó 45 años atrás, a un tiempo cuando era una persona completamente diferente. Soledad Esperanza Mendoza. Ese había sido mi nombre entonces, antes de convertirme en Esperanza Vázquez, antes de elegir el amor sobre el lujo y nunca mirar atrás. Tenía 19 años, recién salida del colegio de señoritas y heredera de la fortuna textil Mendoza. Mi familia poseía fábricas por todo el sureste de México, y nuestro nombre abría puertas que otros solo podían soñar con atravesar. Había sido rebelde, incluso entonces, mientras mis amigas hacían matrimonios convenientes con hombres de familias como las nuestras. Me había enamorado perdidamente de Tomás Vázquez, un mecánico que trabajaba en el taller donde había llevado mi carro para reparaciones. Era honesto y amable, y me hacía reír de maneras que mis pretendientes apropiados nunca habían logrado. Me veía como Soledad, no como una Fortuna Mendoza con piernas. Cuando les dije a mis padres que tenía la intención de casarme con él, se horrorizaron. Mi padre amenazó con desheredarme. Mi madre se metió a la cama con agotamiento nervioso. El abogado de la familia me explicó, en términos que era demasiado joven y demasiado enamorada para apreciar completamente, exactamente lo que estaría renunciando. El fideicomiso Mendoza estaba estructurado de una manera que requería la aprobación familiar para la herencia. Si me casaba fuera de nuestro círculo social, perdería mi derecho a la riqueza familiar, no solo mi herencia, toda mi conexión con el legado familiar. Tenía 19 años y creía que el amor lo conquistaba todo. Elegí a Tomás. El día después de nuestra pequeña ceremonia de boda, atendida solo por la familia de Tomás y algunos amigos, recibí una carta formal del mismo bufete de abogados que me había contactado 45 años después. Ya no era una Mendoza. Mi fideicomiso fue disuelto. Mi herencia revocada. Era libre de vivir mi nueva vida, pero lo haría sin la red de seguridad que había conocido desde el nacimiento. Nunca me arrepentí. Tomás y yo tuvimos 30 años maravillosos juntos antes de que el cáncer se lo llevara. Luchamos financieramente. El salario de mecánico de Tomás y después su pequeña pensión no era mucho, pero fuimos felices. Criamos a Rodrigo en un hogar lleno de amor, aunque careciera de los lujos materiales con los que había crecido. Después de que murió Tomás, tuve que vender nuestra casita y mudarme a este departamento. Rodrigo ya estaba casado con Paloma para entonces, construyendo su propia vida. Nunca le conté sobre la familia que había dejado atrás, sobre la riqueza de la que me había alejado. Pensé que solo lo haría sentir culpable por nuestras circunstancias modestas, o peor, resentido de que hubiera elegido la pobreza sobre el privilegio. Ahora, sentada en mi pequeña cocina con esta carta en mis manos temblorosas, me preguntaba si eso había sido un error. Llamé al bufete inmediatamente.
La recepcionista me transfirió al señor Mendoza mismo, quien habló con el tipo de acento refinado que recordaba de mi infancia. Señora Vázquez, dijo calurosamente, o debería decir señorita Mendoza. Cordelia hablaba de usted a menudo. ¿Lo hacía? Mi voz salió apenas como un susurro. Oh, sí, siguió su vida con gran interés. Cuando se enteró de que se había casado por amor y había dejado la familia, dijo que era la mujer más valiente que había conocido. Nunca se casó, ¿sabe? Dijo que nunca pudo encontrar un hombre que valiera la pena renunciar a su independencia. Cordelia había sido mi amiga más cercana durante nuestros años en el colegio de señoritas. Habíamos perdido contacto después de mi matrimonio, pero aparentemente nunca me había olvidado. El legado es bastante sustancial, continuó el señor Mendoza. Una hacienda en Yucatán, junto con el contenido y un fideicomiso para mantenerla. Cordelia sintió que alguien que una vez había renunciado a todo por amor merecía pasar sus años dorados en comodidad. No podía hablar. La habitación parecía inclinarse a mi alrededor. Señora Vázquez, ¿está ahí? Estoy aquí, logré decir. Es solo que no puedo creer que esto sea real. Es muy real. Cordelia fue muy específica en sus instrucciones. La hacienda se ha mantenido en condiciones prístinas, esperándola a usted. ¿Cuándo le gustaría arreglar para verla? Cuando colgué el teléfono 20 minutos después, tenía información detallada sobre una propiedad que poseía en un estado que había visitado solo una vez. La hacienda estaba ubicada cerca de Valladolid, con vistas a cenotes y jardines coloniales. Había sido el retiro privado de Cordelia, amueblada con antigüedades y arte que había coleccionado durante su vida. El fideicomiso proporcionaría más ingresos de los que había visto en décadas. Me senté en mi cocina, mirando las fotografías que el señor Mendoza me había enviado por correo a mi vieja computadora. La hacienda era impresionante. Muros de piedra cubiertos de bugambilias, ventanas altas que daban a jardines en terrazas, habitaciones llenas de muebles elegantes que probablemente costaban más de lo que había gastado en todo lo que poseía. Por primera vez desde que murió Tomás, sentí algo distinto a la resignación sobre mi futuro. Sentí posibilidad, pero con la posibilidad vino el miedo. ¿Qué sabía yo sobre vivir en Yucatán? ¿Sobre manejar propiedades y fideicomisos? ¿Sobre ser el tipo de persona que poseía una hacienda en lugar de rentar un departamento de una recámara? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos en espiral. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla. Mamá, ¿de qué se trató lo de ayer? Paloma está molesta porque le colgaste. No le colgué a nadie, dije calmadamente. Simplemente te dije que tenía otros planes. ¿Qué planes? Tú nunca tienes planes. Las palabras dolieron porque eran verdad. ¿Cuándo me había convertido en alguien que nunca tenía planes? ¿Cuándo había aceptado que mi vida era tan vacía que mi ausencia no importaría? Tal vez es hora de que comience a tener planes, dije. Mamá, estás siendo dramática. Solo ven a la Navidad. Paloma no quiso decir nada con lo que dijo. Miré de nuevo las fotos en la pantalla de mi computadora, a la vida que Cordelia me había dejado, a la oportunidad que me había dado de recordar quién solía ser antes de hacerme tan pequeña. En realidad, Rodrigo, creo que podría estar viajando para la Navidad. ¿Viajando? ¿A dónde? Podía escuchar la incredulidad en su voz. Pobre mamá vieja, viajando. La mujer que no había estado en ningún lugar más lejos que el mercado en años. Estoy pensando en ir al sureste, dije, sorprendiéndome de lo bien que se sentían las palabras al decirlas. Yucatán, específicamente. Hubo un largo silencio. Mamá, ¿te sientes bien? ¿Te golpeaste la cabeza o algo? Me reí, y se sintió como la primera risa genuina que había tenido en meses. No, mi amor. Creo que finalmente me estoy sintiendo como yo misma otra vez. Después de colgar, llamé al señor Mendoza de vuelta. Me gustaría ver la hacienda lo antes posible, le dije. ¿Puede arreglar que vuele allá la próxima semana? Por supuesto, Cordelia estaría encantada.
Mientras comenzaba a planear mi viaje, el primer viaje real que había tomado desde mi luna de miel 45 años atrás, sentí algo que casi había olvidado que existía. Me sentía emocionada por mi futuro. Rodrigo y Paloma no tenían idea de que su llamada telefónica humillante había sido el catalizador que necesitaba. Pensaron que me estaban poniendo en mi lugar, recordándome que era la pariente pobre que debería estar agradecida por las migajas de atención. En cambio, me habían recordado que una vez había sido lo suficientemente valiente para elegir mi propio camino, incluso cuando me costó todo lo que había conocido. Tal vez era hora de ser tan valiente otra vez. El avión aterrizó en Mérida en una mañana fresca de lunes, exactamente una semana después de la llamada humillante de Paloma. Presioné mi cara contra la pequeña ventana, viendo los edificios coloniales emerger de las nubes como algo de un cuento de hadas. Mi corazón martillaba contra mis costillas, no por miedo a volar, lo cual había manejado mejor de lo esperado, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de descubrir. El señor Mendoza había arreglado todo. Un conductor me esperaba en el aeropuerto, sosteniendo un letrero con mi nombre real, Soledad Mendoza, escrito en letra cuidadosa. Era un hombre yucateco de mediana edad llamado Miguel, quien hablaba perfecto español con un ligero acento maya que hacía todo sonar más elegante. «Bienvenida a Yucatán, doña Soledad», dijo, tomando mi única maleta gastada. «La señora Montemayor hablaba de usted muchas veces». Estaba muy ansiosa de que llegara este día. Mientras manejábamos por el campo, Miguel me contó sobre los últimos años de Cordelia. Había vivido tranquilamente en la hacienda, dijo, cuidando sus jardines y leyendo vorazmente. Nunca se había casado, nunca tuvo hijos, pero había mantenido amistades con personas de todo el mundo a través de su extensa correspondencia. Recibió una carta de alguien de su ciudad, dijo Miguel, mirándome por el espejo retrovisor, hace como 2 meses. Después de leerla, llamó a los abogados inmediatamente para asegurarse de que todo estuviera en orden para usted. Mi estómago se apretó. ¿Una carta de mi ciudad? Sí, de una mujer que conocía a su familia. La había visto en el mercado local y la reconoció por fotografías en periódicos de sociedad viejos. Le escribió a la señora Montemayor sobre lo difíciles que parecían ser sus circunstancias. Cerré los ojos, la vergüenza lavándome. Alguien le había escrito a Cordelia sobre la pobre Esperanza Vázquez, la ex heredera viviendo en un departamento diminuto, comprando con cupones, usando ropa que había visto décadas mejores. El pensamiento de ser compadecida por mi amiga de la infancia hizo que mis mejillas ardieran. La señora Montemayor no la estaba compadeciendo, dijo Miguel gentilmente, como si leyera mis pensamientos. Estaba enojada, muy enojada. Dijo que estaba mal que alguien que había sacrificado tanto por amor tuviera que pasar sus años dorados luchando. Doblamos a través de un conjunto de portones de hierro y se me cortó la respiración. La hacienda se alzaba ante nosotros como algo de un sueño. 3 pisos de piedra color miel, con bugambilias subiendo por las paredes y ventanas altas que reflejaban el sol de la tarde. Los jardines se extendían en todas las direcciones, llenos de flores tropicales y setos perfectamente cuidados. Más allá de los jardines, un cenote brillaba como diamantes esparcidos. «Dios mío», susurré. «Hermosa, ¿verdad?» Miguel sonrió. La señora Montemayor siempre decía que estaba esperando a la persona correcta para apreciarla verdaderamente. Estacionó frente a la entrada principal, donde una mujer mayor en un vestido gris nítido esperaba en los escalones. Miguel la presentó como la señora Hernández, el ama de llaves que había cuidado la hacienda durante los últimos 15 años. «Doña Soledad», dijo con una ligera reverencia que me hizo sentir simultáneamente ridícula y real. «Bienvenida a casa». Casa. La palabra resonó en mi pecho mientras me condujo a través de la puerta principal. El interior me quitó el aliento. Techos altos con molduras ornamentadas, paredes cubiertas con papel tapiz de seda,
muebles antiguos que pertenecían en museos. Cada habitación por la que pasamos era más hermosa que la anterior. Una biblioteca con estantes del piso al techo, una sala de música con un piano de cola, un comedor que podía sentar a 20 personas cómodamente. La señora Montemayor dejó instrucciones específicas de que nada debía cambiarse, dijo la señora Hernández mientras subíamos la amplia escalera al segundo piso. Dijo que usted sabría qué hacer con todo. Abrió la puerta a lo que claramente había sido la suite principal. La recámara era enorme, con puertas francesas que se abrían a un balcón que daba vista al cenote. La cama era una antigua de 4 postes, hecha con sábanas que probablemente costaban más que mi renta mensual, pero fue el escritorio junto a la ventana lo que me hizo jadear. Sentada en la superficie de madera pulida, había una fotografía enmarcada que no había visto en 45 años. Cordelia y yo en el colegio de señoritas, con nuestros brazos alrededor de los hombros de la otra, riéndonos de algo largamente olvidado. Junto a ella había un sobre sellado con mi nombre. «Dejo esto para usted», dijo la señora Hernández suavemente. «La dejaré para que lo lea en privado». Después de que se fue, me senté en el escritorio con manos temblorosas y abrí la carta final de Cordelia para mí. «Mi querida Soledad», comenzaba en su escritura familiar, aunque más temblorosa ahora con la edad. «Si estás leyendo esto, entonces finalmente has regresado a casa contigo misma. Tuve que parar de leer para limpiarme los ojos. Nunca olvidé a la muchacha que eligió el amor sobre el dinero, que se alejó de todo lo que había conocido porque su corazón se lo dijo. Fuiste la más valiente de todas nosotras, aunque la vida no siempre haya recompensado esa valentía como debería. Seguí tu historia a través de los años. Sí, tenía a alguien manteniéndome al tanto de ti. No te veas tan sorprendida. Supe sobre tu matrimonio feliz, tu hijo, la muerte de tu esposo. Supe cuando tuviste que vender tu casa, cuando te mudaste a ese departamento diminuto. Supe sobre el trato de tu nuera hacia ti, y me rompió el corazón. Renunciaste a una fortuna por amor, y criaste a un hijo que no parece entender el valor de ninguno de los dos, pero esa es su falla, no la tuya. Esta hacienda te ha estado esperando, Soledad. La he mantenido perfecta, porque siempre esperé que algún día necesitarías un lugar donde pudieras recordar quién realmente eres. No esperanza la obligación, no esperanza la decepción, sino Soledad, la mujer que fue lo suficientemente valiente para elegir su propio camino. El fideicomiso te proporcionará un ingreso de 50,000 pesos al mes por el resto de tu vida. La señora Hernández sabe todo sobre manejar la casa y te enseñará todo lo que necesitas saber. Miguel te llevará a donde necesites ir. Todo lo que tienes que hacer es vivir, verdaderamente vivir, por primera vez en décadas. Tienes 64 años, mi querida amiga. Tienes al menos 20 buenos años por delante. No los desperdicies siendo pequeña para hacer que otras personas se sientan cómodas. Sé magnífica en su lugar. Todo mi amor, Cordelia. PD, te dejé mi colección de cámaras. Recuerda cómo amabas la fotografía en la escuela. Tal vez es hora de retomarla. Me senté en ese hermoso escritorio mientras el sol se ponía sobre el cenote, llorando más fuerte de lo que había llorado desde que murió Tomás. Pero estas no eran lágrimas de dolor o autocompasión. Eran lágrimas de reconocimiento, de regresar a casa conmigo misma después de décadas de estar perdida. La señora Hernández tocó suavemente y entró con un servicio de té en una bandeja de plata. «Hay sopa calentándose en la cocina», dijo, «y Miguel ha subido su equipaje». «¿Debería desempacar para usted?» «Sí, por favor», dije. Luego me reí de lo natural que se sintieron las palabras. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se ofreció a ayudarme con algo? Esa primera noche, me acosté en la enorme cama con su vista del cenote, escuchando los sonidos poco familiares de una casa que era verdaderamente silenciosa. Sin tráfico, sin vecinos discutiendo a través de paredes delgadas, sin sirenas en la distancia.
Solo paz. Pensé en Rodrigo y Paloma, probablemente discutiendo mi comportamiento extraño, preguntándose qué le había pasado a la sensata mamá vieja. No tenían idea de que su crueldad había sido la llave que desbloqueó una puerta que había cerrado 45 años atrás. Por primera vez desde la muerte de Tomás, me quedé dormida emocionada por lo que mañana podría traer. A la mañana siguiente, la señora Hernández me mostró el resto de la casa, la bodega, el conservatorio lleno de plantas exóticas, el estudio de arte en el tercer piso con sus ventanas orientadas al norte. En el estudio encontré la colección de cámaras de Cordelia, docenas de cámaras vintage y modernas arregladas en vitrinas como joyas preciosas. La señora Montemayor dijo que usted era bastante talentosa con la fotografía cuando era niña, dijo la señora Hernández. Esperaba que la retomara. Tomé una cámara digital elegante, sorprendida de lo familiar que se sentía en mis manos a pesar de las décadas desde que había sostenido una. A través de las ventanas del estudio, las ruinas mayas se extendían infinitamente, rogando ser capturadas. Señora Hernández, dije, ¿podría Miguel llevarme al pueblo hoy? Creo que necesito comprar algo de ropa apropiada. Ella sonrió. Por supuesto, doña, aunque tal vez primero debería ver el guardarropa que la señora Montemayor le dejó. En el vestidor adyacente a la recámara principal, encontré un guardarropa completo en mi talla. Vestidos elegantes, pantalones a la medida, suéteres de cachemir, incluso joyería y mascadas. Todo era clásico, caro y atemporal. ¿Cómo sabía mi talla?, pregunté, pasando mi mano sobre un hermoso abrigo de lana. Tenía sus medidas de la mujer que le escribió, dijo la señora Hernández pragmáticamente. Quería que tuviera todo lo que necesitaba para entrar a su nueva vida inmediatamente. Mientras me cambiaba de mi ropa de tienda de descuento a un suéter de cachemir perfectamente ajustado y pantalones de lana, me vi en el espejo de cuerpo completo. La mujer que me devolvía la mirada seguía siendo reconociblemente yo, pero se paraba más derecha, sus hombros hacia atrás, su barbilla arriba. Se veía como alguien que pertenecía en un lugar como este. Por primera vez en décadas, me veía como Soledad Mendoza otra vez. Esa tarde, Miguel me llevó por el pueblo cercano, donde abrí una cuenta bancaria mexicana y aprendí sobre mi nueva realidad financiera. 50,000 pesos al mes era más dinero del que había visto en años. El banquero, un caballero distinguido que había conocido bien a Cordelia, me aseguró que el fideicomiso era a prueba de balas y continuaría por el resto de mi vida. La señora Montemayor fue muy específica, dijo. Usted no debe carecer de nada, nunca más. Mientras regresábamos a la hacienda, le pedí a Miguel que se detuviera en un pequeño café con vista al cenote. Pedí café y pastel real, no las galletas compradas en tienda de las que había estado subsistiendo, y saqué una de las cámaras de Cordelia. La luz de la tarde era perfecta, bañando todo en un resplandor dorado. Comencé a tomar fotos del cenote, las ruinas, los edificios coloniales, los flamencos deslizándose por el agua. Con cada clic del obturador, me sentía más como yo misma, más viva de lo que había estado en años. Cuando revisé las fotos más tarde esa noche, me sorprendió lo buenas que eran. Mi ojo para la composición no se había perdido, solo había estado latente. Esa noche, me senté en el escritorio y compuse mi primera publicación en redes sociales en años. Rara vez había usado Facebook, pero aún tenía una cuenta que Rodrigo me había ayudado a crear años atrás. Seleccioné la foto más hermosa del día, el cenote al atardecer, con las ruinas reflejadas en el agua quieta, y la publiqué con un pie de foto simple. Las nuevas aventuras comienzan con un solo paso. No mencioné dónde estaba o cómo había llegado ahí. No expliqué nada. Simplemente compartí un momento de belleza con el mundo. Dentro de una hora, la publicación había recibido más me gusta y comentarios que cualquier cosa que hubiera compartido jamás. Amigos viejos de la secundaria, parientes distantes, incluso algunos de los amigos de Rodrigo,
estaban comentando sobre la fotografía impresionante y preguntando dónde la había tomado. Sonreí y cerré la laptop sin responder a ninguno de ellos, que se preguntaran. Por primera vez en mi vida, no tenía la obligación de explicarme a nadie. Mientras me preparaba para dormir en mi hermosa habitación, me vi en el espejo otra vez. La mujer que me devolvía la mirada estaba transformada, no solo por la ropa cara o los alrededores elegantes, sino por algo más profundo. Se veía como alguien que conocía su propio valor. Mañana exploraría más de este nuevo mundo que Cordelia me había dado. Tomaría más fotografías, aprendería más sobre mi nueva vida, tal vez incluso comenzaría a planear algunos cambios para hacer la hacienda verdaderamente mía. Pero esta noche simplemente estaba agradecida. Agradecida por una amiga que nunca me había olvidado, agradecida por una segunda oportunidad que nunca había esperado, y agradecida por el coraje para tomarla. Habían pasado 3 semanas desde que había llegado a la hacienda, y me estaba convirtiendo en alguien que no había sido en 45 años. Cada mañana, despertaba en la cama de 4 postes con el cenote brillando fuera de mis ventanas, y por unos momentos no podía creer que esta fuera mi vida. La señora Hernández se había convertido en más que un ama de llaves. Era mi guía hacia un mundo que casi había olvidado que existía. Me enseñó las rutinas de la hacienda, me presentó a los comerciantes locales que habían servido a Cordelia durante años y gentilmente me recordó que ya no necesitaba revisar etiquetas de precios o contar centavos. Doña, me dijo una mañana mientras dudaba sobre una botella cara de vino en el mercado del pueblo. Debe recordar, esta es su vida ahora. La señora Montemayor quería que disfrutara cada día, no que lo pasara preocupándose por el dinero. Era más difícil adaptarse de lo que había esperado. 45 años de presupuesto cuidadoso, de elegir la marca genérica, de conformarse con menos, esos hábitos no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero gradualmente, comencé a entender lo que Cordelia había querido decir sobre vivir magníficamente. Comencé con cosas pequeñas, flores frescas en cada habitación, cambiadas 2 veces por semana, la crema facial cara que siempre había admirado pero nunca comprado, mascadas de seda real en lugar de imitaciones de poliéster. Cada compra se sentía como un pequeño acto de rebelión contra la vida cuidadosa y restringida que había estado viviendo. La fotografía estaba regresando a mí con una velocidad sorprendente. Miguel me había llevado a diferentes ubicaciones cada día, pueblos coloniales enclavados en valles de montaña, cenotes prístinos que reflejaban picos cubiertos de selva, haciendas henequeneras que caían en cascada por laderas en filas perfectas. Estaba construyendo una colección de imágenes que capturaban no solo la belleza de Yucatán, sino la alegría de redescubrir mi propio ojo para la belleza. Una tarde, mientras revisaba las fotos del día en mi laptop, seleccioné la más impactante, un primer plano de vides de Enequén, cubiertas de rocío con las ruinas mayas en el fondo, y la publiqué en Facebook. Como se había convertido en mi hábito, no agregué explicación, no etiqueta de ubicación, solo la imagen misma. En minutos comenzaron a llegar los comentarios. Esperanza, esto es absolutamente impresionante. ¿Dónde tomaste esto? ¿Estás viajando? ¿Cuándo te volviste una fotógrafa tan increíble? Esto parece Yucatán. ¿Cómo puedes permitirte viajar ahí? Ese último comentario dolió, aunque sabía que venía de curiosidad más que de malicia. ¿Cómo podía la pobre Esperanza Vázquez permitirse Yucatán, la mujer que compraba con cupones y usó el mismo abrigo durante 5 inviernos? Cerré la laptop sin responder, pero el comentario persistió en mi mente. Me recordó que en casa todavía me veían como la viuda en aprietos, la mujer que vivía en un departamento diminuto y contaba cada peso. No tenían idea de que Soledad Mendoza había despertado de su largo sueño. Esa noche, la señora Hernández tocó mi puerta mientras me preparaba para dormir. Doña, dijo. Miguel mencionó que parecía preocupada hoy. ¿Está todo bien?
Me había encariñado con la señora Hernández durante las últimas semanas. Probablemente era 10 años menor que yo, pero tenía una manera maternal que me hacía sentir cuidada de una manera que no había experimentado desde que murió Tomás. Solo estaba pensando en casa, dije, en cómo me ve la gente ahí. Asintió pensativamente. La señora Montemayor también luchó con esto cuando primero heredó dinero de su familia. Dijo que era difícil entrar a una vida más grande cuando todos a tu alrededor esperaban que te mantuvieras pequeña. ¿Qué hizo ella? Decidió que las expectativas de otras personas no eran su responsabilidad. Dijo que tratar de hacerte pequeña para hacer que otros se sientan cómodos era una forma de autotraición. Esa noche no pude dormir. Seguí pensando en las palabras de Cordelia, filtradas a través de la sabiduría gentil de la señora Hernández. Autotraición. Era eso lo que había estado haciendo durante años. Haciéndome más y más pequeña para evitar hacer que otros se sintieran incómodos. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a la fotógrafa local que me habían recomendado, una mujer joven llamada Carmen, que se especializaba en fotografía de retratos. Me gustaría que me tomaran algunas fotografías profesionales, le dije. No para alguna ocasión especial, solo porque sí. Llegó la tarde siguiente con su equipo y un entusiasmo contagioso por su trabajo. Tenía tal vez 35 años, con un ojo artístico y una manera gentil de tranquilizar a sus sujetos. Tiene una estructura ósea maravillosa, dijo, mientras arreglaba la iluminación en la biblioteca de la hacienda. Y sus ojos cuentan tantas historias. Pasamos 2 horas tomando fotografías. Algunas eran retratos formales en mis nuevas ropas elegantes. Otras eran más casuales. Yo leyendo en la biblioteca, cuidando el jardín, parada en el balcón con el cenote detrás de mí. Con cada toma, me sentía más como yo misma, más como la mujer que estaba destinada a ser. Cuando Carmen me mostró los resultados unos días después, jadeé. La mujer en estas fotografías era radiante, confiada, viva. Su cabello plateado estaba peinado hermosamente. Su piel brillaba con salud y felicidad, y sus ojos chispeaban con inteligencia y humor. ¿Esta soy realmente yo?, pregunté, mirando un retrato particularmente impactante donde me estaba riendo de algo que Carmen había dicho. «Esta es usted como verdaderamente es», dijo simplemente. Muchas personas pasan toda su vida escondiéndose de la cámara porque no les gusta lo que ven. Pero usted cobró vida frente al lente. Esa tarde, seleccioné mi fotografía favorita, la que me estaba riendo, usando un hermoso suéter de cachemir color crema que resaltaba la calidez en mis ojos. Me veía feliz, sofisticada y completamente a gusto en mis alrededores. La publiqué en Facebook con un pie de foto simple, abrazando esta hermosa temporada de vida. La respuesta fue inmediata y abrumadora. «Esperanza, te ves absolutamente impresionante. Apenas te reconozco. Te ves 20 años más joven. ¿Dónde estás? Te ves como si estuvieras viviendo en un palacio. Esta eres realmente tú. Te ves como una persona completamente diferente». Por primera vez desde que había llegado a Yucatán, respondí a algunos de los comentarios. Gracias por las palabras amables. Estoy descubriendo que la vida puede ser hermosa a cualquier edad cuando eliges abrazarla completamente. Pero fueron los mensajes privados los que verdaderamente revelaron cómo estaba siendo recibida mi transformación. Varios venían de viejos amigos expresando felicidad genuina por mí, pero otros llevaban un trasfondo de confusión, incluso resentimiento. «Esperanza, estoy muy confundida. El mes pasado estabas viviendo en ese departamento diminuto y ahora te ves como si estuvieras viviendo como millonaria. ¿Qué está pasando? Debe ser bueno tener dinero de repente para gastarlo en ti misma. Algunas de nosotras todavía estamos luchando. Espero que no te hayas involucrado en alguna estafa en línea. Estos cambios repentinos de estilo de vida usualmente son demasiado buenos para ser verdad». Miré estos mensajes, sintiendo un impulso familiar de explicar, de disculparme, de hacerme más pequeña
para que otros no se sintieran incómodos con mi buena fortuna. Pero entonces recordé las palabras de la señora Hernández sobre la autotraición. En lugar de responder a los mensajes críticos, cerré mi laptop y caminé al balcón. El sol se estaba poniendo sobre el cenote, pintando el cielo en tonos de rosa y oro que me quitaron el aliento. En la distancia, las campanas de la iglesia estaban sonando la hora de la tarde, un sonido que se había vuelto tan consolador como una canción de cuna. Esta era mi vida ahora. No porque hubiera ganado la lotería o me hubiera casado con un hombre rico o hubiera hecho algo moralmente cuestionable. Esta era mi vida porque una querida amiga había recordado quién solía ser y me había dado la oportunidad de convertirme en ella otra vez. No le debía a nadie una explicación, no le debía a nadie una disculpa por mi buena fortuna. Y ciertamente no le debía a nadie el derecho de hacerme sentir culpable por finalmente vivir bien. Durante los días siguientes, comencé a publicar más frecuentemente fotos de mi café matutino en la terraza, las flores frescas que la señora Hernández arreglaba cada día, los libros que estaba leyendo en la biblioteca, las comidas que Miguel y yo compartíamos en restaurantes locales encantadores. No las subtitulé con explicaciones o justificaciones. Simplemente compartí momentos de belleza y alegría. Los comentarios continuaron llegando, algunos genuinamente felices por mí, otros cada vez más amargos y sospechosos. Comencé a ver patrones en quién respondía con alegría y quién respondía con resentimiento. Los amigos que estaban seguros en sus propias vidas celebraban mi felicidad. Aquellos que estaban luchando o eran infelices parecían tomar mi transformación como una afrenta personal. Una noche, mientras revisaba los comentarios del día, mi teléfono sonó. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla y mi estómago se apretó. Había estado temiendo esta llamada, sabiendo que vendría eventualmente. «Mamá», dijo, su voz llevando ese tono de paciencia forzada que conocía tan bien. «Necesitamos hablar». «Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?» «Estoy confundido, mamá. Realmente confundido. Paloma me ha estado enseñando tus publicaciones de Facebook y no podemos entender qué está pasando». Respiré profundamente, estabilizándome. «¿A qué te refieres?» «Me refiero a... ¿de dónde estás sacando el dinero para todo esto? La ropa, los viajes, los restaurantes elegantes. El mes pasado estabas viviendo en ese departamento diminuto comprando con cupones y ahora estás publicando fotos que parecen que estás viviendo en algún resort de lujo». «Estoy viviendo cómodamente», dije cuidadosamente. «Mamá, cómoda no lo cubre. Te ves como si hubieras ganado la lotería. Y ese departamento es donde te estás quedando. Parece que cuesta más por noche de lo que la mayoría de la gente gana en un mes». Podía escuchar la voz de Paloma en el fondo, aunque no podía distinguir las palabras. Cualquier cosa que estuviera diciendo claramente estaba agitando más a Rodrigo. «Mamá, Paloma piensa que podrías estar siendo estafada. Ya sabes, esas cosas de romance en línea donde se aprovechan de personas mayores. Has estado hablando con alguien en línea. Alguien que te ha convencido de gastar dinero que no tienes». La implicación me golpeó como una bofetada. En sus mentes, la única manera en que la pobre e ingenua Esperanza podría estar viviendo bien de repente era si estaba siendo engañada por criminales. «Rodrigo», dije, mi voz más fría de lo que la había escuchado jamás. «No estoy siendo estafada, no estoy delirando, y no soy tu preocupación. Por supuesto que eres mi preocupación. Eres mi madre. Estamos preocupados por ti. No estaban preocupados por mí cuando dejaste que tu esposa me dijera que podía lavar platos en la Navidad. No estaban preocupados cuando estaba viviendo sola en ese departamento, luchando para llegar a fin de mes. Su preocupación parece ser muy selectiva». Hubo un largo silencio. En el fondo podía escuchar a Paloma diciendo algo urgente, pero Rodrigo la calló. «Mamá, eso no es justo. Siempre nos hemos preocupado por ti». «¿En serio?», pregunté en voz baja. Porque preocuparse usualmente involucra realmente preguntarle a alguien cómo está.
No solo asumir que está siendo tonta cuando sus circunstancias mejoran. Entonces, ¿cómo están mejorando tus circunstancias? Al menos puedes decirme eso. Miré alrededor de mi hermosa recámara, a la vida que Cordelia me había dado, a las fotografías que había tomado que estaban esparcidas por el escritorio. Pensé en el fideicomiso que me apoyaría por el resto de mi vida, en los amigos que estaba haciendo en el pueblo, en la mujer que estaba redescubriendo en el espejo cada mañana. Puedo decirte que soy más feliz de lo que he sido en años, dije. Puedo decirte que finalmente estoy viviendo la vida que estaba destinada a vivir. Y puedo decirte que no te estoy pidiendo nada, ni tu aprobación, ni tu comprensión, y ciertamente no tu permiso. Mamá, nos estás asustando. Estás... Bien, dije, sorprendiéndome de cuánto lo decía en serio. Tal vez es hora de que estuvieran un poco preocupados por perderme, en lugar de asumir que siempre estaré ahí para aceptar las migajas de atención que decidan aventarme. Colgué antes de que pudiera responder, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y exaltación. Acababa de quemar un puente que había pasado décadas tratando de cruzar, pero mientras miraba el cenote brillando plateado a la luz de la luna, me di cuenta de que ya no quería cruzar ese puente. Quería construir algo nuevo, algo mejor, algo digno de la mujer en la que me estaba convirtiendo. A la mañana siguiente, la señora Hernández trajo mi café con una sonrisa conocedora. «Se ve más ligera hoy, doña», dijo, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Creo que sí», dije, levantando mi taza en un pequeño brindis por el nuevo día. «Creo que finalmente sí». La mañana después de mi conversación con Rodrigo, desperté y encontré 17 llamadas perdidas en mi teléfono. 17. Miré la pantalla con incredulidad mientras las contaba. 12 de Rodrigo, 3 de números que no reconocía y 2 de lo que parecía ser el celular de Paloma, aunque nunca me había llamado directamente antes. Mi buzón de voz estaba lleno. Mientras escuchaba los mensajes durante mi café matutino, servido por la señora Hernández en la porcelana más fina, me sentí como si estuviera viendo un accidente automovilístico en cámara lenta desarrollarse. El primer mensaje de Rodrigo era disculpándose. «Mamá, perdón por cómo terminó esa llamada. Por favor, llámame de vuelta. Paloma y yo solo estamos preocupados por ti». Para el quinto mensaje, su tono había cambiado a frustración. «Mamá, este tratamiento silencioso no está ayudando a nadie. Necesitamos saber qué está pasando. Esto no es como tú». Los mensajes posteriores se volvieron cada vez más desesperados. «Mamá, por favor, he estado llamando toda la noche. Estoy empezando a pensar que algo está realmente mal. Solo llámame para que sepa que estás bien». Pero fueron los mensajes de Paloma los que verdaderamente revelaron la profundidad de su pánico. Esperanza. Su voz estaba tensa con histeria apenas controlada. «No sé qué tipo de juego estás jugando, pero necesita parar. Rodrigo no ha dormido en toda la noche. No puedes simplemente desaparecer y publicar estas fotos ridículas sin explicarte». El segundo mensaje de ella fue aún más revelador. «Mira, sé que no siempre nos hemos llevado bien, pero Rodrigo te ama. Está hablando de volar a Yucatán para encontrarte. ¿Tienes idea de cuánto costaría eso? Solo llámanos de vuelta y explica qué está pasando». Puse el teléfono y caminé a las puertas francesas que se abrían a mi balcón. La niebla matutina se estaba levantando del cenote, revelando las ruinas mayas en toda su gloria cubierta de selva. En algún lugar al otro lado del océano, mi hijo y su esposa estaban perdiendo el sueño por mi silencio, pero por primera vez en años había dormido pacíficamente toda la noche. La señora Hernández apareció con pasteles frescos de la panadería del pueblo. «¿Noticias difíciles de casa?», preguntó gentilmente notando mi expresión. «Mi hijo está preocupado por mi bienestar», dije cuidadosamente. Asintió sabiamente. Los hijos adultos a menudo luchan cuando sus padres comienzan a vivir independientemente. Prefieren que los necesites, aunque no quieran particularmente ayudar.
Sus palabras me golpearon como un golpe físico porque eran tan precisas. Rodrigo sí prefería que lo necesitara. Lo hacía sentir como un buen hijo, sin requerir mucho esfuerzo real de su parte. Mi independencia amenazaba la dinámica cómoda, donde podía sentirse virtuoso con una inversión mínima. Decidí no devolver las llamadas inmediatamente. En cambio, pasé la mañana en el pueblo con Miguel, visitando el mercado de agricultores y seleccionando ingredientes frescos para una lección de cocina con el chef de medio tiempo de la hacienda Aurelio. Estaba aprendiendo a hacer pastelería francesa apropiada, algo que siempre había querido intentar, pero nunca había tenido el tiempo o los recursos. Mientras Aurelio me enseñaba a doblar mantequilla en masa para croissants, sentí una paz que no había experimentado en décadas. Mis manos trabajaron la masa delicada, mientras mi mente se enfocaba en la técnica, la precisión, el arte de crear algo hermoso de ingredientes simples. «Magnífico», exclamó Aurelio mientras mis croissants salían del horno, dorados y perfectamente hojaldrados. «Tiene talento natural, doña». Fotografié los croissants en la encimera de mármol, con la luz matutina filtrándose por las ventanas de la cocina. La imagen era simple pero elegante. Los pasteles dorados, una taza de café en porcelana fina y en el fondo un vistazo del cenote a través de la ventana. Publiqué la foto con un pie. Aprender nuevas habilidades a cualquier edad trae tanta alegría. El logro de hoy, croissants caseros. La respuesta fue inmediata e intensa. Dentro de una hora la publicación tenía docenas de comentarios, pero estos eran diferentes de los anteriores. Había un borde de desesperación en muchos de ellos. «Esperanza, tu hijo ha estado publicando por todas partes buscándote, por favor llámalo». «¿Estás bien? Rodrigo dice que no estás contestando tu teléfono». «Esto se está volviendo ridículo. Solo dile a la gente dónde estás y cómo te estás permitiendo este estilo de vida». Pero fueron los mensajes directos los que verdaderamente revelaron la tormenta que había desatado. De una vecina. «Esperanza, me topé con Rodrigo en el supermercado y está fuera de sí. Piensa que podrías estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Me mostró tus fotos y honestamente yo también estoy confundida. ¿Cómo pasaste de luchar para pagar la renta a vivir así? De una vieja compañera de trabajo. No quiero entrometerme, pero algunas de nosotras nos estamos preguntando si podrías estar en algún tipo de problema. El cambio repentino de estilo de vida, la ubicación misteriosa, no contestar las llamadas de tu familia, todo parece muy sospechoso». De la esposa del amigo de Rodrigo. «Espero que sepas lo que estás haciendo. Rodrigo está devastado. Paloma dice que ha estado despierto durante 2 días seguidos, tratando de averiguar dónde estás. ¿Realmente vale la pena destruir tu relación con tu único hijo?» Ese último mensaje me hizo poner el teléfono con manos temblorosas. Destruir mi relación con mi único hijo, como si yo fuera la que había pasado años permitiendo que esa relación se deteriorara a través de negligencia y falta de respeto. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocía con un código de área local de casa. «Hola», contesté cautelosamente. «Señora Vázquez, habla el oficial Martínez del Departamento de Policía Local. Su hijo presentó una solicitud de verificación de bienestar. Está preocupado de que pueda estar desaparecida o en peligro». Mi corazón se detuvo. «No estoy desaparecida, oficial. Estoy viajando». «Entiendo eso, señora, pero su hijo dice que no está respondiendo a sus llamadas y su actividad reciente en redes sociales sugiere que podría estar en un estado vulnerable. Está preocupado de que alguien podría estar aprovechándose de usted». La humillación ardía en mi pecho. Mi propio hijo había llamado a la policía porque estaba viviendo demasiado bien para su comodidad. «Oficial Martínez», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Soy una mujer de 64 años en pleno uso de mis facultades mentales. Estoy viajando por mi propia voluntad. No estoy en peligro y no se están aprovechando de mí. Las preocupaciones de mi hijo, aunque tal vez bien intencionadas,
son infundadas. Señora, ¿estaría dispuesta a llamarlo solo para tranquilizarlo? Miré alrededor de mi hermosa cocina, a los croissants que había hecho con mis propias manos, a la vida que había construido en solo unas semanas. Entonces pensé en Rodrigo, sentado en su casa perfecta con su esposa perfecta, tan perturbado por mi felicidad que había llamado a la policía. Lo consideraré, dije. Gracias por verificar. Después de colgar, me senté en silencio por mucho tiempo. La señora Hernández me encontró ahí una hora después, mirando el cenote. ¿Malas noticias?, preguntó. Mi hijo llamó a la policía porque no he devuelto sus llamadas. Levantó una ceja. Ah, la respuesta de pánico del hijo adulto. La señora Montemayor experimentó algo similar cuando primero heredó su dinero. Su sobrino trató de declararla incompetente porque comenzó a viajar y comprar arte. ¿Qué hizo? Lo invitó a visitar. Le permitió ver por sí mismo que era bastante capaz de manejar sus propios asuntos. A veces la única manera de parar la especulación es mostrarles la realidad. Esa noche, finalmente llamé a Rodrigo de vuelta. Contestó en el primer timbre. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Nos hemos estado volviendo locos de preocupación. Estoy bien, Rodrigo. Estoy en Yucatán. ¿Yucatán? ¿Cómo llegaste a Yucatán? Mamá, la policía llamó hoy. Tuve que presentar una verificación de bienestar porque no estabas contestando tu teléfono. Cerré los ojos, tratando de encontrar paciencia que no estaba segura de poseer. ¿Llamaste a la policía porque no contesté mi teléfono por un día? No fue solo un día, y no son solo las llamadas telefónicas. Mamá, tus publicaciones de Facebook. Estás publicando fotos de lugares que cuestan miles de pesos por noche. ¿De dónde estás sacando este dinero? Lo heredé. El silencio se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. ¿Lo heredaste?, finalmente dijo. ¿De quién? ¿No tienes familia restante? De una vieja amiga. Alguien que conocí antes de casarme con tu padre. ¿Qué vieja amiga? Nunca mencionaste ninguna amiga rica. Podía escuchar a Paloma en el fondo, su voz aguda y demandante, aunque no podía distinguir las palabras. Rodrigo, no te debo una explicación detallada de mis finanzas. Mamá, esto es una locura. El mes pasado estabas preocupada por pagar tu cuenta de luz y ahora me estás diciendo que heredaste suficiente dinero para vivir como millonaria. ¿Entiendes cómo suena eso? Suena como que mis circunstancias han mejorado. Suena como que te están estafando. Su voz se alzó, la desesperación filtrándose. Mamá, estos criminales en línea son sofisticados. Pueden hacer sitios web falsos, cuentas bancarias falsas, todo falso. Se enfocan en mujeres mayores solitarias y las convencen de que han heredado dinero o ganado concursos. Para. Mi voz era fría como hielo. Solo para. Mamá, estoy tratando de ayudarte. No, Rodrigo, estás tratando de convencerme de que soy demasiado estúpida para manejar mi propia vida. Estás tan incómodo con la idea de que podría ser feliz, de que podría estar viviendo bien, que preferirías creer que estoy siendo victimizada por criminales. Eso no es, mamá. Solo queremos asegurarnos de que estés a salvo. Quieren asegurarse de que sigas siendo la misma mujer lamentable que acepta ser tratada como personal de servicio en las reuniones familiares. Quieren que regrese a mi departamento diminuto y mi presupuesto cuidadoso y mi aceptación agradecida de las migajas de atención que decidan aventarme. Mamá, por favor. Te voy a enviar la dirección de donde me estoy quedando, dije. Mi decisión tomada. Puedes verificar que es real, que estoy a salvo, que estoy exactamente donde digo que estoy. Pero, Rodrigo, si vuelves a llamar a la policía, si vuelves a cuestionar mi competencia mental, te cortaré de mi vida completamente. Colgué e inmediatamente le envié la dirección de la Hacienda, junto con el número de teléfono de la señora Hernández como persona de contacto. Entonces hice algo que se sintió tanto aterrador como liberador. Cambié mi configuración de privacidad de Facebook para que solo amigos confirmados pudieran ver mis publicaciones.
y bloqueé a varias de las personas que habían estado dejando los comentarios más intrusivos. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Rodrigo llamando de vuelta, probablemente en shock por mi ultimátum. Lo apagué. La señora Hernández apareció con una copa de vino y una sonrisa gentil. La primera vez que estableces límites, dijo, se siente como si fueras cruel, pero los límites no son crueles, son necesarios. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido desde que llegué a Yucatán. Por primera vez en años, me había defendido completamente, sin disculparme o explicar o tratar de hacer que todos los demás se sintieran cómodos con mis decisiones. La mañana siguiente trajo una nueva avalancha de mensajes, pero estos se sentían diferentes. Rodrigo claramente había compartido la dirección de la hacienda con otros, porque varios mensajes hacían referencia a buscarla en línea. Ok, busqué la dirección en Google y definitivamente es real. Es algún tipo de hacienda histórica. ¿Cómo terminaste ahí? Busqué los registros de propiedad. Ese lugar vale millones. Estoy muy confundida sobre qué está pasando. Pero el mensaje más revelador vino de la misma Paloma. No sé qué tipo de estafa estás llevando a cabo, pero Rodrigo merece algo mejor que una madre que desaparece y luego amenaza con cortarlo. Estás siendo egoísta y cruel. Miré ese mensaje por mucho tiempo. Egoísta y cruel. Por vivir bien, por ser feliz, por negarme a aceptar maltrato. Tomé una captura de pantalla del mensaje y la guardé. No porque tuviera la intención de hacer algo con ella, sino porque quería recordar este momento, el momento cuando la esposa de mi hijo reveló exactamente lo que pensaba de mí y exactamente qué tan amenazada se sentía por mi transformación. Mientras bebía mi café matutino en el balcón, viendo los flamencos deslizarse por el cenote, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Ya no tenía miedo de su desaprobación. Ya no estaba desesperada por su aceptación. Por primera vez en mi vida adulta, era libre. Pero la libertad, estaba a punto de aprender, venía con un precio. Y Rodrigo y Paloma no habían terminado de tratar de arrastrarme de vuelta a la vida pequeña y manejable que preferían que viviera. Habían pasado 2 meses desde que habíamos hablado por última vez con Rodrigo, y el silencio se había convertido en un regalo que no sabía que necesitaba. La Navidad se acercaba. Mi primera Navidad en Yucatán. Mi primera Navidad en décadas sin el peso de la obligación presionando sobre mis hombros. La señora Hernández había decorado la hacienda hermosamente con guirnaldas de bugambilias frescas y luces blancas que se reflejaban en el cenote como estrellas caídas. La gran chimenea en el salón principal crepitaba con calor y el aroma de canela y clavo de las galletas navideñas que horneaba llenaba el aire. ¿Extrañará sus celebraciones tradicionales?, me preguntó una noche nevada, mientras nos sentábamos junto al fuego, ella con su tejido y yo con un libro de historia yucateca. Pensé que las extrañaría, dije honestamente, pero no las extraño. Durante años, la Navidad significó caminar sobre cáscaras de huevo, tratando de no decir algo incorrecto, estar agradecida por el privilegio de lavar platos después de la cena. Esto se siente como la primera Navidad real que he tenido en décadas. Sonrió sabiamente. La señora Montemayor solía decir que las fiestas revelaban la verdad sobre las relaciones. Las personas que verdaderamente te aman quieren que seas feliz. Las otras quieren que seas útil. Esa sabiduría resultó profética cuando mi teléfono sonó el 23 de diciembre. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla y después de un momento de duda contesté. Hola, Rodrigo. Mamá. Su voz era diferente, más pequeña de alguna manera, menos segura. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Estamos bien. Escucha, mamá, quería llamar antes de la Navidad. He estado pensando en todo lo que pasó y quiero disculparme. Dejé mi libro sorprendida. ¿Disculparte por qué? Específicamente, por llamar a la policía, por asumir que te estaban estafando, por no confiar en que conocieras tu propia mente.
Hizo una pausa y pude escucharlo luchando con las palabras. Paloma y yo pasamos por tu viejo departamento la semana pasada y verlo vacío realmente me pegó. ¿Realmente te fuiste? Sí, me fui. Busqué esa hacienda en línea. Es increíble, mamá. No tenía idea de que tenías conexiones con ese tipo de riqueza. Hay mucho que no sabes sobre mí, Rodrigo. Hay mucho que nunca te conté. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Sobre tu familia? ¿Sobre tu pasado? Me paré y caminé a la ventana, viendo la nieve caer silenciosamente sobre los jardines cuidados. ¿Cómo le explicas a tu hijo adulto que habías escondido tu pasado para protegerlo de sentirse culpable por decisiones tomadas antes de que naciera? Porque quería que me amaras por quien era, no por lo que había renunciado, y porque tenía miedo de que pensaras menos de tu padre si sabías lo que había dejado atrás para casarme con él. Nunca podría pensar menos de papá. Lo sé ahora, pero era muy joven cuando tomé esas decisiones y pensé que los estaba protegiendo a ambos. Hubo un largo silencio. Finalmente, Rodrigo habló otra vez, su voz espesa de emoción. Mamá, te debo más que una disculpa. Te debo... Dios, ni siquiera sé por dónde empezar. La manera en que te tratamos, la manera en que dejé que Paloma te hablara, la manera en que simplemente asumí que siempre estarías ahí sin importar qué tan poco esfuerzo pusiera. Estaba mal, todo estaba mal. Las lágrimas picaron mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de vindicación, de una carga finalmente siendo reconocida. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pregunté en voz baja. Honestamente, verte cómo has estado viviendo sin nosotros. Las fotos que publicas, la confianza en tu voz. Eres más feliz sin nosotros, ¿verdad? Podría haber mentido. Podría haberme apurado a tranquilizarlo, a minimizar mi felicidad para que no se sintiera mal. Pero esa habría sido la vieja esperanza, la que se hacía pequeña para consolar a otros. Sí, dije simplemente, soy más feliz. Soltó una respiración temblorosa. Eso es lo que temía escuchar. Y lo que merezco escuchar. Rodrigo, no quiero que te sientas culpable por mi felicidad, pero necesito que entiendas que no voy a regresar a como eran las cosas. Esto no es una fase o una rebelión. Esta es quien soy ahora. Lo sé. Y quiero conocer a esta persona si me lo permites. La real tú, no la versión de ti que te obligamos a ser. ¿Qué piensa Paloma de esta conversación? Otra larga pausa. Paloma y yo hemos estado teniendo algunas discusiones difíciles. Ella no está manejando bien tu transformación. Le gustaba tener a alguien a quien pudiera menospreciar y ahora eso se fue. Me sorprendió su honestidad. ¿Y cómo te sientes al respecto? Siento que estoy viendo a mi esposa claramente por primera vez en nuestro matrimonio y no me gusta todo lo que veo. Lo siento, Rodrigo. Eso debe ser difícil. No te disculpes. Tú no causaste esto. Solo dejaste de permitirlo. El comportamiento de Paloma hacia ti siempre estuvo mal. Solo que nunca quise verlo porque era más fácil dejar que fuera mala contigo que lidiar con el conflicto de enfrentarla. La admisión colgó entre nosotros, cruda y honesta. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó. Eso depende de lo que quieras y de lo que estés dispuesto a cambiar. Quiero a mi madre de vuelta, la real, no la versión disminuida que creamos, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme eso, incluso si significa establecer límites con tu esposa. Especialmente si significa eso. Esa noche llamé a Miguel al salón. Miguel, me gustaría extender una invitación a mi hijo para que visite en el año nuevo. Solo él. ¿Puede arreglar la habitación de huéspedes y ayudar con la logística de viaje? Miguel sonrió. Por supuesto, doña. Será bueno tener familia aquí que aprecie lo que ha construido. Durante los días siguientes, Rodrigo y yo hablamos varias veces más. Estaba genuinamente interesado en mi nueva vida. Preguntando sobre la hacienda, el pueblo, mi fotografía. Por primera vez en años, tuvimos conversaciones reales.
no los intercambios forzados de obligación, sino comunicación genuina entre dos adultos que se preocupaban el uno por el otro. Me contó sobre su trabajo, sus luchas con las demandas crecientes de Paloma por estatus y control, su arrepentimiento por los años que había desperdiciado tratando de complacer a una esposa que nunca estaba satisfecha. Le conté sobre Cordelia, sobre la elección que había hecho a los 19 de casarme por amor en lugar de dinero, sobre la amiga que me había recordado después de todos estos años y me había dado una segunda oportunidad en la vida. «Estoy orgulloso de ti», dijo durante una de nuestras llamadas. «Sé que probablemente suena raro viniendo de tu hijo, pero estoy orgulloso de en quién te has convertido, y me avergüenza que haya tomado perderte para verlo. El día de Navidad fue pacífico y perfecto. La señora Hernández y Miguel se unieron a mí para la cena, e intercambiamos pequeños regalos y compartimos historias de Navidades pasadas. No sentí tristeza por perderme la reunión familiar de la que había sido excluida durante tantos años. En cambio, me sentí agradecida por mi nueva vida, por los amigos que se habían convertido en familia y por el hijo que finalmente estaba listo para conocer a su madre como verdaderamente era. Rodrigo llegó a Yucatán el 15 de enero, viéndose nervioso e incierto mientras Miguel lo llevaba por el camino serpenteante hacia la hacienda. Lo observé desde la ventana mientras salía del carro y se quedó parado por un momento, mirando las paredes de piedra cubiertas de bugambilias y las ventanas elegantes. Cuando la señora Hernández lo condujo al salón donde yo esperaba, sus ojos estaban muy abiertos de asombro. «Mamá», dijo, y su voz se quebró ligeramente. «Esto es increíble». Me paré para abrazarlo, y por primera vez en años, el abrazo se sintió genuino de ambos lados. «Bienvenido a mi hogar», dije, y lo decía completamente en serio. Durante la siguiente semana le mostré a Rodrigo todo: el pueblo, los jardines, las vistas desde cada ventana. Se lo presenté a Aurelio, quien le enseñó a hacer los mismos croissants que me había enseñado a mí. Tomamos largas caminatas junto al cenote, y lo fotografié riéndose mientras trataba de alimentar a los flamencos. Pero más importante, hablamos, realmente hablamos, sobre su infancia, sobre los errores que ambos habíamos cometido, sobre el futuro que queríamos construir juntos. «He estado pensando en separarme de Paloma», me dijo una noche mientras nos sentábamos junto al fuego. «No por ti, sino porque finalmente veo quién realmente es y en quién me convierto cuando estoy con ella. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar», dije cuidadosamente. «Pero puedo decirte que la vida es demasiado corta para pasarla con personas que te hacen más pequeño». «¿Es eso lo que te hicimos? Después hicimos más pequeña». «Sí, pero yo los dejé. Elegí encogerme en lugar de luchar por espacio. Ese fue mi error. Y ahora miré alrededor de mi hermoso hogar, a la vida que había construido de las cenizas de la vieja, al hijo que finalmente estaba listo para verme como verdaderamente era. Ahora ocupo todo el espacio que necesito», dije, «y no me disculpo por ello». En su última noche, Rodrigo y yo nos sentamos en el balcón envueltos en mantas, viendo las luces del pueblo reflejarse en el agua oscura del cenote. «Sé que esto podría sonar egoísta», dijo, «pero espero que vengas a visitar a veces, no a la vida vieja, sino solo a visitar. Quiero mostrarle a la gente quién es realmente mi madre». «Lo pensaré», dije, «pero Rodrigo, necesitas entender, este es mi hogar ahora, aquí es donde pertenezco». «Lo sé, y estoy feliz por ti, realmente feliz». Mientras Miguel lo llevaba al aeropuerto a la mañana siguiente, sentí una paz que nunca había experimentado antes. Había reclamado mi relación con mi hijo, pero en mis propios términos había establecido límites y los había mantenido. Me había negado a encogerme de vuelta a la forma que habían preferido que mantuviera. 3 meses después, Rodrigo llamó para decirme que él y Paloma se estaban divorciando. Ella había estado furiosa sobre mi mala influencia y había exigido que eligiera entre su madre y su esposa. «Te elegí a ti», dijo simplemente. «En realidad, me elegí a mí mismo, pero elegirme a mí mismo significaba elegirte a ti también».
Esa tarde, publiqué una nueva fotografía en Facebook, un atardecer sobre el cenote, con las ruinas silueteadas contra el cielo dorado. El pie de foto decía simplemente: cada final es un nuevo comienzo. Los comentarios eran cálidos y de apoyo ahora, principalmente de personas que habían llegado a entender que mi transformación era real y permanente. Las voces amargas habían gradualmente desaparecido, bloqueadas o simplemente eligiendo desconectarse cuando se dieron cuenta de que no iba a regresar a ser la persona a la que podían compadecer o controlar. Pero fue el comentario de Rodrigo el que me hizo sonreír más. Tan orgulloso de mi increíble madre. No puedo esperar a visitar otra vez pronto. Mientras cerraba mi laptop y me preparaba para otra noche pacífica en mi hermoso hogar, reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. Una llamada telefónica cruel de mi nuera, destinada a ponerme en mi lugar, había en cambio despertado algo en mí que pensé que se había perdido para siempre. Era Soledad Mendoza otra vez, no la asustada de 19 años que había renunciado a todo por amor, sino la mujer en la que se había convertido. Confiada, independiente, sin vergüenza de ocupar espacio en el mundo. Cordelia había tenido razón. Había tenido 20 buenos años por delante cuando me dejó este regalo, y tenía la intención de vivir cada uno de ellos magníficamente. Fuera de mis ventanas, el cenote se extendía infinitamente hacia el horizonte, reflejando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. En algún lugar al otro lado del océano, había una mesa navideña donde mi ausencia una vez había sido obligatoria, donde me habían dicho que podía lavar los platos si quería participar. Pero aquí, en mi hermoso hogar junto al cenote, rodeada de personas que me valoraban por quien era en lugar de lo que podía proporcionar, cada día era una celebración. Finalmente, completamente, era libre. Ahora tengo curiosidad sobre ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, estoy dejando en la pantalla final 2 otras historias que son favoritas del canal y definitivamente los sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.